Los elegidos, revelación divina. 40 días para la liberación sobrenatural y la conversión sagrada. Ignacio, un ferviente católico de 45 años, se encontraba de rodillas en la iglesia de San Miguel, con el corazón desbordando súplicas. Las velas parpadeaban, llenando el aire con un aroma dulce de cera y fe. La Virgen de Guadalupe, en su altar, parecía sonreírle, dándole fuerza para enfrentar el desafío más grande de su vida. Su dulce Valentina, solo 7 años, continuaba luchando contra una enfermedad terminal que la consumía lentamente. El diagnóstico había devastado a Ignacio y su esposa María, pero Ignacio se negaba a rendirse. 40 días, pensó. 40 días de oración y devoción en poder de la Virgen. Cada día, él y su familia se reunían al caer la tarde, sus voces resonando con fervor. Oh, Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Celestial, intercede por nosotros. Decían las palabras como un canto ancestral, un eco que vibraba entre las paredes del templo. Mientras la comunidad observaba con escepticismo, Ignacio sentía una energía palpable, como si los ángeles mismos estuvieran presentes. En su interior ardía la certeza de que Valentina sanaría, porque la fe era un fuego que todo lo purificaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La atmósfera en San Miguel comenzó a cambiar. Aquellos que una vez miraron con dudas ahora eran partícipes de las vigilias, sus corazones comenzaban a ser tocados por el misterio divino. Un murmullo de fe se extendía. ¿Podría ser que un milagro estaba en camino? Ignacio estaba decidido, aunque las discusiones con María se hacían más intensas. Ella, angustiada por la salud de su hija, dudaba en aferrarse solo a la oración. Ignacio, necesitamos hacer algo más, decía con lágrimas en los ojos. Sin embargo, Ignacio aferraba su fe y se sumergía en las letanías. Un día tras otro, el dolor de la incertidumbre parecía un monstruo devorador en la sala de su hogar. Pero en su corazón, el espíritu de lucha era vivo. En el día 38, la tormenta azotó San Miguel, los vientos aullaban, como si el cielo estuviera preparándose para algo extraordinario. Esa noche, Ignacio tuvo un sueño revelador. En su mente, la silueta iluminada de la Virgen de Guadalupe emergía, su voz envolvente resonaba: tu hija sanará, Ignacio. Confía en mí. Al despertar, un fervor renovado ardía en su pecho. A medida que compartía esta experiencia con la comunidad, algunos se sentían inspirados, otros escépticos, pero la chispa de la fe empezaba a brillar en corazones apagados. La noche antes de que finalicen los 40 días estaba impregnada de expectación y nerviosismo. Cuando Ignacio se sentó junto a Valentina, un destello de luz envolvió la habitación, llenando el aire con un dulce perfume, casi celestial. Se preguntó si el milagro que había anticipado estaba realmente cerca. La conexión entre la fe del padre y el destino de su hija parecía un hilo sagrado. Mientras las primeras luces del amanecer empezaban a asomarse en el horizonte, la pregunta flotaba en el aire: ¿serían suficientes las oraciones y la fe de Ignacio para desatar el poder divino en sus vidas? ¿Estaba San Miguel a punto de presenciar el milagro que cambiaría su existencia por siempre? La historia acababa de comenzar, y la luz de la esperanza brillaba intensamente. Ignacio se despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y esperanza. Los rayos del sol se filtraban por la ventana, iluminando cada rincón de la habitación donde Valentina dormía plácidamente. Sin embargo, el pequeño rostro de su hija reflejaba una fragilidad alarmante. Ignacio sintió que su corazón se apretaba, pero rápidamente respiró profundo, recordando la promesa que había recibido en su sueño. Confía en mí, resonaba en su mente como un mantra sagrado. Mientras su esposa María preparaba el desayuno, Ignacio se dirigió a la iglesia de San Miguel. Algunos rostros conocidos le saludaron con miradas llenas de preguntas y dudas.
El ambiente se sentía pesado, como si todos los templos y muros del mundo estuvieran conteniendo la respiración, esperando un desenlace. El sacerdote, don Fernando, lo recibió con una mezcla de preocupación y compasión. Ignacio, el tiempo está casi por terminar. ¿Estás listo para lo que venga? La voz del sacerdote tenía un tono grave, casi reverencial. Ignacio asintió, sus ojos ardían de determinación. Estoy listo para recibir el milagro de Dios, respondió con firmeza. Al caer la tarde, el templo se llenó. La comunidad, tosiendo por la incertidumbre, unió sus manos en un círculo alrededor de Ignacio y Valentina. La atmósfera era densa, casi eléctrica. Ignacio podía sentir la energía acumulada, cada susurro de oración elevándose al cielo como humo de incienso. La Virgen de Guadalupe, en su altar, parecía centellear, como si cada vela encendida irradiara su presencia divina. Oh, Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros, resonaban las voces. Ignacio, con los ojos cerrados, se sumergió en la esencia de la oración. En ese instante, sintió como si el tiempo se detuviera. Una paz inexplicable llenó su alma, como si todos sus temores se desvanecieran. La desesperación que había estado gripando su corazón se transformó en confianza. Sin embargo, mientras las oraciones continuaban, la figura de María cruzó la puerta del templo, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Ignacio. Valentina, su voz titubeó al hablar, los doctores dicen que su estado ha empeorado. La comunidad se hizo eco de este comentario con un susurro colectivo de desconsuelo. Ignacio sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. No puede ser, gritó, pero enseguida se acordó de la promesa recibida, esa que creía fervientemente. ¿Sabes? Quizás esto es solo la última prueba antes del milagro, murmuró para sí mismo, aunque el miedo comenzaba a asomarse. La noche avanzó y comenzaron a caer las primeras estrellas. Ignacio, manteniendo una fe obstinada, tomó la mano de Valentina, que ahora reposaba sobre su regazo. Pídelo, hija mía, susurró, esperando que Valentina revelara su deseo. La pequeña sonrió débilmente y, con voz suave, pidió, «Mami, quiero jugar en el parque». El clamor de la comunidad pareció elevarse en ese momento, un canto lleno de fe, deseando que el deseo puro de una niña fuera suficiente para derribar cualquier muralla de duda que el mundo hubiera levantado. De repente, como si el tiempo estuviera alineado con el destino divino, una luz intensa llenó el templo. Ignacio y María se miraron, los ojos abiertos como platos. La comunidad se quedó en silencio, atenta a la revelación que podía estar a la vuelta de la esquina. ¿Era esta la señal que habían estado esperando? El milagro estaba por manifestarse, y mientras el eco de las plegarias comenzaba a resonar con fuerza, una voz fuerte e indistinta llenó el aire. El momento de la intervención divina llegó. La luz brillante que llenó el templo era casi palpable, resonando con el eco de las oraciones fervientes de todos los allí reunidos. Ignacio sintió como su corazón latía a un ritmo acelerado, una mezcla de temor y esperanza chisporroteando dentro de él. En ese instante, cada pieza del universo parecía sincronizarse para dar paso a algo extraordinario. Una calma divina lo envolvió, como si la fe misma fuera un abrigo que lo protegía de la tormenta. ¿Qué está sucediendo?, murmuró María, incrédula, apretando la mano de Ignacio con fuerza. Su mirada se desvió hacia el altar, donde la figura de la Virgen parecía brillar aún más. Era como si alguna energía celestial fluyera desde esa imagen sagrada, llenando cada rincón del templo con amor y confort. La comunidad, unida en un mismo sentir, comenzó a cantar. La melodía era simple pero profunda, un clamor de almas que buscaban consuelo y la manifestación de un milagro. Ignacio cerró los ojos, sintiendo la vibración de esas voces elevarse, cortando el velo entre lo tangible y lo divino. «Oh, Dios». Oró en silencio, «Te ruego que escuches nuestras súplicas». Los minutos parecían horas, mientras la atmósfera de tensión se hacía casi irrespirable. La voz de la comunidad resonaba en sus corazones, una invocación que colisionaba con la realidad. De repente, Valentina, que había permanecido callada, comenzó a moverse. Ignacio se inclinó hacia ella, su pulso deteniéndose en un instante suspendido. «Papá», susurró Valentina, su voz era un hilo de luz en medio de la oscuridad. «¿Mami?».
¿Dónde está la luz? Ignacio la miró, sin poder contener las lágrimas. Era como si su pequeña viera algo que el resto no podía. María, en un impulso, se arrodilló junto a su hija. Aquí estoy, mi amor. La luz está aquí, en nuestros corazones. Las palabras parecían empoderar el ambiente. La comunidad, llena de fe, comenzó a responder, dejando que su corazón hablara. Valentina, eres fuerte. Dios está contigo. Gritaban, sus voces elevándose en un cántico de aliento y esperanza. La luz en el templo no hacía más que intensificarse. A medida que la presencia divina perduraba, Ignacio sintió que el tiempo mismo parecía suspenderse. Fue entonces que la voz que llenaba el aire se hizo más clara, resonando con una cadencia poderosa, como un trueno que facilita la lluvia. Los que vienen en mi nombre serán escuchados. La promesa era tan vibrante que Ignacio tembló ante su peso. Estas palabras eran un faro en la negrura, un recuerdo de que lo imposible se encuentra al alcance de todos los que creen. En su interior, la certeza de un milagro se encendió, iluminando su ser. ¿Podría ser? ¿Estaba llegando la tan esperada intervención? Un murmullo de asombro recorría el templo, miradas de asombro se cruzaron, las manos se levantaban aún más al cielo. Valentina sonrió, su rostro ahora brillando y lleno de vida, mientras la luz danzaba alrededor. Ignacio, lleno de emoción, sintió que las cadenas de su angustia comenzaban a romperse, dejándolo con un corazón repleto de anhelos renovados. Sin embargo, la fuerza sobrenatural apuntó a una más profunda revelación, algo más allá de lo que esperaban. La voz continuó resonando, prepara su corazón, porque lo que viene será mayor de lo que esperas. Ambos, Ignacio y María, se miraron atónitos, preguntándose qué significaría eso, mientras una pregunta más profunda emergía en el corazón de cada miembro presente en el templo. ¿Qué estaba Dios planeando ahora? ¿Cuál sería la próxima manifestación de su gloria? Así, un sentimiento de anticipación llenó el aire. ¿Estaban listos para lo que vendría? La respuesta quedó suspendida, una invitación a abrirse a lo divino por completo. La historia de su fe apenas comenzaba a desenlazarse, y una nueva etapa estaba a punto de revelarse. La intensidad en el aire se sentía electrizante. Ignacio y María no podían apartar la vista de Valentina, quien parecía centrarse en algo solo visible para ella. A su alrededor, el murmuro de la comunidad aumentaba, cada voz tejía una manta de amor y expectativa. Los ojos de todos se iluminaban con la esperanza de que esa luz pudiera tocar sus propias vidas, sanar sus propias heridas. La figura de la Virgen continuaba resplandeciendo, cada destello evocando la promesa de un nuevo amanecer. Ignacio tomó una profunda respiración, enfrentando la realidad de que, en ese momento, la comunidad no solo estaba buscando un milagro para Valentina, sino una manifestación de amor que los involucrara a todos. Y si esto es solo el principio, pensó Ignacio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la posibilidad. María, con sus manos unidas en oración, susurró como si hablara al alma de su hija: Valentina, ¿qué ves? ¿Qué te muestra la luz? Aquellas palabras parecían actuar como un imán, atrayendo la atención de todos hacia la pequeña. Con una sonrisa serena, Valentina dijo: la luz me habla, mami. Dice que todo estará bien, que la tristeza se irá. Las palabras, tan simples y puras, causaron un murmullo de asombro y esperanza entre los presentes. Aquella chispa de fe en su pequeña provocó que muchos se conmovieran hasta el llanto. Un anciano de la comunidad, don Felipe, se acercó lentamente. Con un rostro arrugado que reflejaba años de oración y sufrimiento, alzó su voz: hermanos, Él cumple sus promesas. Hemos clamado durante tanto tiempo, y aquí estamos ahora, en el epicentro de su gracia. Dediquémonos a lo que viene. El templo, una vez más, retumbó con la canción del pueblo. Las manos se levantaron al cielo, y en ese instante, el aire mismo parecía vibrar con el poder del Espíritu. Cada nota de la canción irradiaba esperanzas, uniendo la fe de los corazones allí presentes. Ignacio abrió sus ojos y comenzó a recordar momentos difíciles pasados, gritos de angustia y dolor que habían vivido, reflexionando acerca de cómo la comunidad había estado siempre unida en la oración. Esto es un renacer, murmuró para sí mismo. No era solo el destino de su hija lo que estaba en juego,
sino la liberación de toda una comunidad que había sido golpeada por la lucha. La luz nos llama a ser agentes de cambio. Esa revelación, que brotó en su corazón, se mezcló con la música, creando un eco resonante. De pronto, un aire fresco recorrió el templo. Era un aliento nuevo. Ignacio sintió que todo tenía un propósito divino. Los rostros de los presentes brillaban con una fe renovada. Sentían que Dios estaba en medio de ellos, y esa conexión los convertía en un solo cuerpo, unidos por la esperanza. Prepara sus corazones, resonaba en sus mentes, y el sentimiento colectivo de disposición ante lo sobrenatural creció. La promesa de que algo mayor estaba por venir era como un estallido de luz, avivando una llama intensa de expectativa. Cuando la voz resonante continuó, lo que viene es mayor, las últimas palabras se desvanecieron en el aire, creando un silencio sepulcral, un espacio sagrado donde cada corazón latía acompañado por la misma pregunta: ¿qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Las miradas se entrelazaron, aquella incertidumbre y emoción estaban ahora fundidas en una sensación común. ¿Están listos para un cambio?, se preguntaban, mientras la pequeña Valentina sonreía en su inocencia, rodeada de amor y luz, y justo en el momento de mayor expectación, otro eco resonó en el fondo, un susurro inesperado que hizo que todos se quedaran en suspenso: la prueba de su fe está a punto de comenzar. La inquietante pero emocionante pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba la comunidad verdaderamente preparada para lo que vendría? ¿Qué pruebas enfrentarían y qué milagros esperaban ver? El silencio en el templo se volvió palpable, casi se podía sentir la tensión flotando en el aire como el aroma de una tormenta que se acercaba. Ignacio sintió que una poderosa inquietud se apoderaba de su ser. No solo era el temor a lo desconocido, sino también la anticipación ferviente que brotaba en su corazón. La comunidad había esperado este momento durante tanto tiempo, y ahora, cuando el eco de la voz retumbaba en sus mentes, todos se encontraban en la línea del cambio. Valentina, con su mirada iluminada, mantuvo esa conexión con la luz que parecía envolverla. Sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de su edad, y de repente, comenzó a hablar de nuevo. Dice que el amor se fortalecerá, que cada lágrima se transformará en alegría. La dulzura de sus palabras resonó como un canto de esperanza en las almas de todos. María, sintiéndose intranquila, movió sus labios en una oración silenciosa, pidiendo fortaleza para su hija y para todos. Desde el fondo, la voz de don Felipe volvió a alzarse, ahora más fuerte, como un tambor que convocaba a la guerra espiritual. Hermanos, esto no es solo por Valentina. Este es un tiempo de restauración. Él nos está llamando. La prueba de nuestra fe es el camino hacia nuestra libertad. Las oídas comenzaron a brillar, las manos se alzaron, y un clamor unificado inundó el espacio. Sí, Señor. Estamos listos, resonaba en cada corazón. Cada uno de ellos experimentaba un retumbar en su interior, una lucha que había sido gestada en soledad y ahora podía ser compartida. El aire se volvió más cálido, y un viento suave sopló a través del templo, acariciando los rostros como una caricia divina. Las sombras de los temores comenzaban a disiparse a la luz de la fe renovada. Ignacio sintió cómo su pecho se llenaba de valentía. No estamos solos, pensó, sintiendo cómo su espíritu se unía al de sus hermanos y hermanas. De repente, un relámpago de luz pareció atravesar la habitación. Una presencia poderosa iluminó el rostro de Valentina y el templo se llenó de un resplandor brillante. La prueba no es un castigo, dijo Valentina, es un regalo de transformación. Dios quiere que aprendamos a amarnos unos a otros, a ser fuertes juntos. Las palabras hicieron eco en la contemporaneidad de sus vidas. En ese instante, Ignacio recordó los momentos difíciles, cuando se sentían perdidos y separados. ¿Qué tan rápido perdí de vista nuestra fuerza?, se preguntó. Este no era solo un llamado a la acción, era una invitación a un cambio profundo, donde cada uno de ellos sería un pilar en la vida del otro. Las emociones se desbordaron, los llantos se convirtieron en alabanzas y las preocupaciones se transformaron en unidad. En cada mirada, en cada abrazo, quedaba claro que la comunidad no solo enfrentaría la prueba, sino que desde ese momento, se sentirían más vivos que nunca. Es tiempo de levantarse, tiempo de romper cadenas, gritaron al unísono. Sin embargo, entre la alegría y el fervor, una inquietante sombra pasó como un susurro apenas perceptible.
¿Pero estarán listos para el verdadero sacrificio? La pregunta dejó un eco en sus corazones, llenándolos de la incertidumbre de lo que estaba por venir. El tiempo de preparación había comenzado, y mientras el viento suave seguía soplando, cada uno se preguntaba en su interior, ¿estamos listos para enfrentarlo todo juntos, sin importarnos lo que venga? Esa noche, la fe renovada se tejió entre ellos, pero sabía que lo que estaba por enfrentar podría ser más grande de lo que jamás habían imaginado. ¿Estaba la comunidad realmente dispuesta a abrazar el sacrificio que vendría con la prueba de su fe? La respuesta estaba a punto de revelarse en la próxima reunión. La siguiente reunión en el templo estaba marcada con un aire distinto. La comunidad, aún electrificada por los eventos recientes, se reunió con una mezcla de expectación y temor. Ignacio llegó temprano, sintiendo la necesidad de estar allí, de rodearse de sus hermanos y hermanas en la fe. Mientras los demás iban llegando, notó en sus rostros una mezcla de esperanza y preocupación, como si todos tuvieran una carga invisible que necesitaba ser compartida. Valentina fue la primera en tomar el centro de la sala. Su mirada, aunque iluminada, parecía contener un mar de sentimientos. Hermanos, comenzó con una voz serena que resonaba en el corazón de todos, la luz que hemos visto es solo el comienzo. Dios nos ha mostrado lo que vendrá, pero el camino no será fácil. La atmósfera se volvió tensa. Ignacio sintió el peso de cada palabra. La obra de cambio requeriría respuestas sinceras, de corazón. Estamos llamados a sacrificarnos, a dar más de nosotros mismos. Pero, estamos dispuestos a dejar atrás nuestros miedos y humillaciones, dijo Valentina, con convicción. Los murmullos se alzaron en la sala. ¿Sacrificarnos? ¿Hasta dónde?, se preguntó María, que mantenía su mirada fija en la joven. No eran solo palabras, la comunidad tendría que enfrentarse a sus propias luchas internas para ser verdaderamente libres. Don Felipe se puso en pie, su voz firme y resonante. Estemos dispuestos a enfrentarlo todo. Nuestra unión es nuestra fuerza. Si unimos nuestras manos, si levantamos nuestros corazones, seremos invencibles. Sus palabras fueron una espada que cortaba la confusión, pero también tocaron la vulnerabilidad que cada uno sentía. Había instantes de silencio, donde el entrelazamiento de fe y duda danzaba en el aire. Ignacio cerró los ojos un instante. En su interior sentía la lucha por aceptarse a sí mismo, por ver su rol en esta comunidad. Siempre había sido un buscador, un soñador. Pero este nuevo camino le exigía ser un líder. ¿Podía asumir ese desafío? Señor, dame una señal, susurró en oración. De repente, un viento fresco recorrió el templo, trayendo consigo un dulce aroma a primavera. Era como si la creación misma estuviera respondiendo a sus súplicas. Las ventanas vibraron con ese soplo eterno que llenó de calidez cada esquina. En ese instante, algunos fieles levantaron las manos, sintiendo la presencia inmediata de algo mayor. El Espíritu nos está hablando, gritó alguien del fondo. Estamos aquí por un propósito bigger than us. Ignacio sintió sus venas electrificarse de esperanza. Todo su ser vibraba con el anhelo de descubrir lo que Dios había planeado para ellos. Quizás este sacrificio lleva a un propósito mayor, pensó, llenándose de una renovada determinación. Valentina tomó la palabra una vez más. Hermanos, los 40 días que vienen serán clave. La preparación no es solo para nosotras, son para cada uno de nosotros, y el mundo nos estará observando. Un silencio ensordecedor envolvió la sala, como si el universo entero contuviera la respiración aguardando la respuesta. Todos sintieron que la misión se había vuelto más grande, más intensa. Cada uno empezaba a comprender que había un papel en la historia que se estaba escribiendo ese mismo día. Con corazones latiendo al unísono, una voz unidireccional se alzó: estamos listos para responder al llamado. Vamos juntos hacia la transformación. Las manos se entrelazaron, creando un círculo de unidad. Era un compromiso sagrado, una declaración compartida de que no había vuelta atrás. Sin embargo, la pregunta seguía resonando: ¿y si la verdadera prueba aún no había llegado? Ignacio, sintiendo ese inquieto murmullo en su corazón, se preparó para lo que vendría. Todos eran conscientes de que su fe sería llevada al límite, pero el poder de Dios estaba en juego. Mientras el acto de sellar su compromiso se realizó,
Un oscuro presagio reposaba sobre sus corazones. ¿Qué nuevos desafíos les depararía la siguiente etapa de su viaje? La respuesta aguardaba en los días venideros. Y todos se preguntaban, con sentimientos encontrados, si se atreverían a seguir adelante. La reunión concluyó, pero el ambiente seguía cargado de expectativas. Ignacio salió del templo con el corazón latiendo con fuerza, aliado con la determinación de su comunidad. Sin embargo, en su interior se gestaba una lucha profunda. Las palabras resonaban en su mente: los 40 días que vienen serán clave. Esa afirmación se asentaba en su espíritu como una semilla esperando crecer, pero también despertaba dudas en su corazón. Con cada paso que daba, la mañana se abría a su alrededor. Las luces del día iluminaban el camino, pero su mente luchaba con sombras de incertidumbre. ¿Y si no estaba hecho para liderar? Se detuvo en medio de la calle, con los ojos cerrados, buscando claridad y calma en medio del ruido de la ciudad. «Señor, te necesito», murmuró. Necesitaba recordar que no estaba solo. De pronto, sintió una suave brisa que le acariciaba la cara, como si la misma creación le respondiera. Unas palabras resonaron en su interior: «No temas, estoy contigo». Y entonces, su corazón se llenó de paz. Se dio cuenta de que cada miembro de la comunidad estaba en la misma búsqueda, enfrentando sus propias batallas espirituales. Valentina había dicho que el camino no sería fácil, y él lo sabía. Esa misma tarde se organizaría una vigilia de oración. Ignacio sintió que debía asistir, que debía ser parte de ese momento sagrado donde cada uno compartiría sus inquietudes, sus miedos, y también sus atribuciones. La idea de cargar con las preocupaciones de otros le generaba un nuevo sentido de propósito. Cuando la noche llegó, el templo se convirtió en un lugar de luz y calor. Los hermanos y hermanas llegaron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con manos abiertas, listos para rendir sus cargas ante el Señor. Las velas iluminaban los rostros llenos de fe, y el aire olía a incienso y esperanza. Ignacio tomó un lugar cerca de Valentina, que lo miró y le sonrió en silencio, un gesto de aliento mutuo. «Comencemos», dijo ella, alzando su voz por encima de los murmullos. «Esta noche, entreguemos nuestras luchas al Señor. Lo que está oculto en lo oscuro será traído a la luz». Sus palabras cortaron a través del ambiente, evocando un sentido de solemnidad que abrazó el alma de todos. Los participantes comenzaron a orar, y la atmósfera se transformó. Lloraban, confesaban, y uno a uno, comenzaban a compartir sus miedos. Ignacio sintió que era el momento de abrir su corazón también. Con una voz temblorosa, compartió su lucha por la autoaceptación. «He buscado ser un líder, pero tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno», admitió con humildad. El silencio fue profundo, y en ese instante, sintió el abrazo de cada persona, un consuelo silencioso que hablaba de amor y unidad. El tiempo pasó, y el fervor aumentó. Las oraciones se elevaron como humo dulce a los cielos, y el Espíritu se movió entre ellos. En medio de esa comunión, un llamado surgió, un impulso del corazón: ¿cómo podemos prepararnos para lo que viene? Las palabras de don Felipe resonaban: «Nuestra unión es nuestra fuerza». Ignacio se sintió levantado, inspirado. Sabía que la respuesta estaba más allá de su temor. La comunidad empezaba a moverse hacia un propósito mayor, cada latido estaba en sintonía con el plan de Dios. Y mientras la vigilia continuaba, una visión se apoderó de su ser, un horizonte glorioso donde la transformación no solo tocaba sus vidas, sino que reverberaba a través de su comunidad y más allá. Las horas se deslizaron como agua. Las oraciones hicieron eco en la atmósfera de aquella noche. Y en el clímax de su clamor, algo extraordinario sucedió. Un destello, una presencia sobrepasando lo cotidiano, llenó el templo de una luz resplandeciente. Cada rostro se volvió hacia el altar, expectante, como si todos compartieran la misma pregunta: «Dios, ¿qué planeas hacer a través de nosotros?». Ignacio sintió que el aire era puro, un aire lleno de promesas. La noche aún no había terminado, y el misterio de lo que vendría seguía flotando en el ambiente. ¿Qué cambios se manifestarían en sus corazones? ¿Qué revelaciones les traerían esos días de dedicación por delante? Los desafíos hacia lo desconocido dejaba cada vez más ansia por descubrir.
La respuesta a esa inquietante inquietud permanecería oculta, como un regalo esperando a ser abierto. La luz del día siguiente estalló en el horizonte, llenando la habitación de Ignacio con su calidez. Sin embargo, el brillo de la mañana no pudo borrar la sensación de expectativa en su pecho. Se levantó con un propósito renovado, sintiendo que, aunque la carga de liderazgo aún pesaba sobre él, todo era parte de un plan mayor. Mientras se preparaba para el día, recordó las palabras de Valentina: cada uno de nosotros es un instrumento en las manos del Maestro. Las dudas comenzaban a disiparse, y una chispa de valentía comenzó a brotar en su interior. Al salir de su casa, el aire fresco le trajo un susurro de esperanza. Decidido, Ignacio se dirigió al templo, donde el grupo se reuniría nuevamente para comenzar el primer día de aquel viaje de 40 días. La congregación se reunió en un ambiente lleno de emoción y anticipación. Valentina, quien se había convertido en un pilar de apoyo para Ignacio, se acercó a él con una sonrisa cálida. «Estamos todos juntos en esto», le dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Ignacio asintió, sintiendo que la unión del grupo era como un escudo que los protegía de las dudas externas. «Hoy, comenzamos nuestra jornada de oración y reflexión», anunció Valentina, dirigiéndose a todos. «Estos días son para buscar y ser transformados. Permitan que Dios hable a sus corazones». Las palabras fluyeron como agua clara, creando un ambiente de anhelo y confianza. Se organizaron en círculos, cada uno compartiendo testimonios de lo que esperaban recibir. Algunos hablaban de sanación, otros de restauración, y otros simplemente deseaban un renovado sentido de dirección. A medida que las historias brotaban, Ignacio sentía que su miedo comenzaba a disolverse. Él también compartió su deseo de ser un líder y su temor a no cumplir con ese papel. «Juntos vamos a orar», dijo Valentina, y con esas palabras se sumergieron en un tiempo de súplica fervorosa. Las voces se entrelazaban, elevándose al cielo. Era un clamor colectivo, una necesidad palpable de un encuentro con lo divino. En medio de las oraciones, algo comenzó a suceder. Una atmósfera inusual se apoderó del lugar, y las luces del templo parecieron brillar intensamente. Ignacio sintió como si el mismo cielo descendiera, trayendo consigo una presencia cálida y envolvente. Un estremecimiento recorrió su espalda y los rostros a su alrededor reflejaban asombro y paz. Después de una intensa hora de oración, Valentina cerró el tiempo diciendo: «Que la luz que se ha encendido en nuestros corazones brille en el mundo. Los días venideros son sagrados». Ignacio intuyó que cada uno de ellos había sido marcado por ese momento. Terminadas las actividades, decidieron caminar juntos hacia un parque cercano. La brisa suave movía las hojas de los árboles como si fueran cómplices del mensaje que Dios estaba comunicando. Risas y conversaciones ligeras se entrelazaban, pero en medio de todo, Ignacio no podía dejar de pensar en lo que vendría. Aquella noche, mientras la luna bañaba la tierra con su luz, Ignacio se sentó en su cama y hizo un compromiso con Dios: «Te entrego mis temores. Que tu voluntad se haga en mí». Se quedó dormido con la esperanza de que los días venideros le traerían respuestas y claridad. Cuando despertó, el alba ya comenzaba a despuntar. Un nuevo día estaba en camino y, con él, la promesa de cambio. Ignacio sintió en su interior que algo profundo se estaba gestando, que cada uno de ellos estaba siendo transformado, pero aún había más por descubrir. En su mente resonaba la pregunta: ¿qué revelación nos traerá el día de hoy? Era un misterio, una invitación a ir más allá de lo visible. La expectativa llenaba el aire mientras se preparaba para un nuevo encuentro, sabiendo que los 40 días estaban apenas comenzando. ¿Podría la comunidad ser el catalizador de un cambio sobrenatural? La respuesta aguardaba, oculta en el corazón de Dios. La mañana se deslizó lentamente, como un susurro que invitaba a Ignacio a salir a la vida que estaba aguardándolo. Mientras se vestía, sus pensamientos danzaban entre las promesas de la Escritura y las palabras de aliento que resonaban en su corazón. «Hoy es un día de revelación», se decía, recordando las historias de personas que habían experimentado milagros simplemente por abrirse a la nueva dirección de Dios. El templo, una vez más, rebosaba de vida. La congregación se fue llenando poco a poco, cada rostro reflejando diferentes esperanzas y anhelos. Valentina observaba a su alrededor, sonriendo al ver el fervor en los ojos de quienes la rodeaban.
Ignacio sintió que la comunidad comenzaba a convertirse en un puerto seguro, un lugar donde las tormentas de la vida podían ser enfrentadas con fe y unidad. Hoy, dejaremos que Dios hable a nuestras almas de una manera nueva, comenzó Valentina, su voz firme pero amorosa. Además de orar, nos dedicaremos a escuchar. Esta idea cobró vida en el corazón de Ignacio. No solo serían ellos quienes oraran, sino que también abrirían un espacio para recibir instrucciones divinas, escuchar su voz en medio del bullicio, se acomodaron en círculo, creando una atmósfera de intimidad y receptividad. Cuando comenzaron a meditar en pasajes bíblicos y a alternar en oración, Ignacio sintió que la presencia de Dios se hacía palpable. Cada miembro del grupo se disponía a entregarse, según sus capacidades, a lo que el Espíritu Santo deseaba hacer en ese momento sagrado. Murmullos de alegría y asombro comenzaron a hacerse eco cuando pasaron de las oraciones individuales a compartir visiones y palabras que sentían haberse recibido. Veo un camino claro, dijo una mujer de mediana edad, con lágrimas brillando en sus ojos. Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Valentina, con un brillo en su mirada, añadió, sí. Hay una luz que está guiándonos, una fuerza que nos está uniendo a cada uno de nosotros. Ignacio sintió que las palabras de sus compañeros resonaban en su interior, como si cada testimonio fuera un ladrillo que ayudaba a construir algo más grande. Cuando la reunión llegó a su clímax, Ignacio se levantó, como si un fuego interno lo impulsara. Hoy no solo buscaremos a Dios, sino que también seremos parte activa de su obra. Estamos aquí para ser liberados, para ser transformados. Seremos los portadores de su luz. La congregación estalló en aplausos y gritos de fe. Era un momento poderoso, donde la expectativa desbordaba en todos. De repente, el ambiente cambió, un silencio reverente tomó el lugar mientras el Espíritu Santo parecía posarse sobre ellos. Ignacio sintió una urgencia profunda. Quiero hacer un llamado, dijo, dejando que las palabras fluyeran desde su corazón. Si sientes que Dios te está llamando a algo más profundo, si necesitas un cambio radical, ven al frente. Este es el tiempo de liberación. Cuando varios se acercaron, la comunidad comenzó a orar con fervor, invocando la acción de Dios. Como vibraba el aire con la energía de lo sagrado. Las oraciones se entrelazaban, como hilos dorados que conectaban cada corazón. Ignacio observó cómo el llanto de algunos se convertía en risa, y la frustración en esperanza. En un momento, lo comprendió, estaban siendo transformados no solo para su propio beneficio, sino para el mundo que los rodeaba, había un punto en el horizonte, y la luz comenzaba a brillar intensamente. Lo que Dios va a hacer aquí trasciende nuestras expectativas, pensó Ignacio mientras el grupo continuaba orando, el día transcurrió entre alabanzas y reflexiones. Pero una pregunta persistía en el corazón de Ignacio, ¿estamos listos para recibir el llamado completo que Dios tiene para nosotros? La conexión era real, pero la dirección aún estaba por revelarse, mientras se despedían, un murmullo ligero llenó el aire, ¿qué aventuras nos esperan en este camino? Ignacio sintió un cosquilleo de anticipación, porque sabía que cada día les traería nuevas oportunidades para descubrir lo que significaba ser verdaderamente libres. El eco de la pregunta dejó un rastro en su alma, ¿podríamos estar al borde de una revolución espiritual? Las respuestas estaban en el horizonte, y él estaba decidido a encontrarlas. Ignacio entró al templo de San Miguel con una mezcla de aliento y coraje. Se sentía parte de algo monumental, una misión que iba más allá de su propia lucha o la enfermedad de Valentina. La comunidad había caminado con fe, abrazando lo desconocido, y ahora se encontraban en la cúspide de un cambio radical. En sus corazones palpitaba el anhelo de ver lo que Dios tenía reservado para ellos. Aquella mañana, el sol brillaba como sí mismo, iluminando el camino hacia un nuevo capítulo, los hermanos se reunieron en círculo, la presencia de Dios se hacía palpable, los ojos de todos estaban llenos de expectativa. Valentina, la luz de esperanza que sostenía a Ignacio, estaba en el centro. Hoy es el día, anunció con voz decidida. Los 40 días de liberación no son solo para nosotros. Es un llamado institucional para todos los que necesitan conocer al Dios de los milagros. Las palabras resonaron en sus corazones, conectando sus almas en un propósito común, la jornada de oración comenzó con fervor,
conversaciones entre susurros en la calidez del templo. Ignacio sentía que cada voz se unía como un regalo de amor hacia el cielo. Mientras oraban, algo extraordinario empezó a suceder. Sus corazones, como un solo latido, comenzaron a experimentar la esencia del amor divino, solidificando un vínculo inquebrantable entre ellos. Ignacio sintió que cada oración no solo elevaba su deseo de sanación personal, sino que recubrían a su comunidad con un manto de unidad incomparable. El ambiente se tornó electrizante cuando Valentina comenzó a ver visiones. La luz que he visto delante de nosotros se expande, dijo mientras sus palabras consumían la sala. Está llamando a aquellos que se sientan perdidos. Preparémonos, hermanos, porque lo que viene es mayor de lo que nos imaginamos. Cada persona ahí presente sintió una oleada de excitación, estaban siendo convocados a un destino que prometía cambio, sin embargo, en el fondo de sus corazones, la sensible realidad de posibles pruebas empezaba a afirmarse. Ignacio, sintiendo ese peso, levantó la voz. Estamos listos para enfrentar lo que venga, pero no queremos ir solos. Necesitamos tu guía, Señor. Sus palabras danzaron en el aire, un eco que resonaba profundamente en cada ser. La comunidad exhaló la misma oración, una súplica colectiva al cielo que detuvo el tiempo por un instante, mientras las horas pasaban, la noche traía consigo una solemnidad especial. El grupo decidió hacer una vigilia, cantando alabanzas que reverberaban en el aire. Ignacio, al ver el brillo en los ojos de Valentina, sintió que la carga de liderazgo comenzaba a sentirse más ligera. En esa vigilia, una presencia palpable llegó, trayendo consigo respuestas a preguntas que conceptos humanos solo podrían vislumbrar. En medio de esa noche mágica, Valentina se levantó, brillante como el oro. Un otro testimonio revela que no estamos solos en esta lucha. El amor de Dios nos ha alcanzado, y quienes han hecho visibles sus luchas están siendo restaurados. Sus palabras comenzaron un torrente de confesiones, corazones abriéndose, mostrando cicatrices que pronto se convertirían en testigos de la gloria divina. Cuando Ignacio vio las lágrimas de alegría en los rostros de sus hermanos, sintió que su propia lucha se anclaba a algo más que su deseo personal. Él era parte de un retablo de milagros, donde cada vida tenía su historia, su evento divino esperando ser liberado. Con el tiempo, comprendió que las pruebas no visitarían solo su vida, sino que vendrían a muchos. Y lo que antes se sentía como un ataque individual se convertiría en un testimonio colectivo del poder de Dios. Aquella noche terminó con abrazos y promesas de unidad, un hábito sagrado que resonaría aún en las semanas venideras. Mientras se despedían, la comunidad prometió levantar un altar de oraciones, un símbolo de su compromiso. La canción El poder de Dios está aquí resonaba como un eco, invitándolos a dar lo mejor de sí mismos. Días después, la atmósfera en San Miguel continuaba vibrando con la fe colectiva. La comunidad, ahora más unida que nunca, trabajaba incansablemente, sirviendo a los necesitados y glorificando a Dios en cada turno. Ignacio vio cómo sus dudas se convertían en testimonios de fe. Valentina, aunque aún enfrentando su lucha, florecía con una visión celestial tan clara, una indicación de que un milagro estaba cada vez más cerca. Cuando llegó el día del gran evento, el templo retumbaba con la energía de tantos que habían sido tocados por las oraciones durante esos días. La comunidad estaba en pie, ansiosa, expectante. Ignacio sintió una paz inexplicable. No importaba cómo terminaría esa noche, ya habían sido transformados, sus corazones estaban llenos de luz. Mientras Ignacio subió al altar, miró a su hija y al grupo. Hermanos, hoy celebramos cada milagro, cada historia de transformación. No solo por nosotros solos, sino por aquellos que vendrán después de nosotros. Cayó un silencio sagrado. Las miradas se entrelazaron, entendiendo que habían cruzado un umbral de bendición y que la nueva vida se había producido. Cuando la noche se despidió, la comunidad de San Miguel no solo había celebrado el milagro de Valentina, sino que se habían convertido en un milagro en sí mismos. Dios había hecho de ellos una herramienta de su amor, y con eso, la promesa de una nueva era en sus vidas, en sus corazones. Mientras la comunidad continuaba su camino, sabían que lo fundamental no era solo recibir bendiciones, sino compartirlas.
Ignacio sintió en su corazón que esto era solo el comienzo de una vida llena de propósito, la luz de la fe brillaba en San Miguel, y a cada paso, ellos estaban listos para impactar al mundo. Este es el momento de dar el paso de fe. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, es la mejor forma de apoyarnos. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, queremos saber de ti. Y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Únete a nosotros, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Vamos juntos hacia la luz.